La Educación Prohibida es un proyecto que nace en el año 2009-2010 más o menos, como una cosa independiente, así sin una búsqueda de querer hacer una película. El proceso fue llevando a que sin quererlo o casi jugando se fue convirtiendo en un proceso de cinematográfico que sabíamos de entrada no queríamos que recorriera los caminos convencionales del cine. Entonces se hizo una película, digamos, sobre educación alternativa, desde un enfoque alternativo, digamos. Y la búsqueda de la película fue como visibilizar las experiencias de educación alternativa, algunas de ellas muy pocas, pero sobre todo generar un dispositivo de debate, de comunicación en torno a una problemática que estaba latente ahí, hay mucha gente con esa expectativa de poder volver a hablar de educación y sobre todo de mostrar una faceta de la educación que la mayor parte de la gente desconocía, de que había otras respuestas, otros modelos de escuela posibles y otras opciones, incluso alternativas a la escuela. Y después del estreno de la película, bueno, hubo un gran revuelo, o sea, mucha gente la vio, es uno de esos efectos virales de internet, y eso dio pie a pensar que era necesario como acompañar un movimiento o despertar un movimiento social en torno a la educación alternativa o hacia otras alternativas en la educación. Bueno, después de la Educación Prohibida, nosotros sobre el final ya estábamos viendo que la expectativa era muy creciente, entonces empezamos a prever que iba a ser necesario como pensar una especie de continuación, una forma de continuar eso que iba a generar la película, que ya estaba generando en realidad. Entonces pensamos que lo mejor sería como crear algo que fuera un espacio de comunicación, un espacio de encuentro, un espacio de interconexión entre las personas y las experiencias y los proyectos que estaban haciendo educación alternativa o formas otras, digamos, formas diferentes de educación, que se conectaran entre sí, pero también y sobre todo, creo yo, las personas que estaban interesadas en el tema o que a partir de la película conocieron ese universo para ellos desconocido hasta entonces, pudieran acceder a eso, digamos, pudieran involucrarse, conectarse. Y ahí nace la idea de hacer Revo, que hoy digamos que Revo es una red de educación alternativa, que no es una red de instituciones o de proyectos, sino que es una red de personas, y lo que hacemos es promover desde una perspectiva crítica y autogestiva el debate en torno a otras formas de educación. Hoy hablamos de educación alternativa y entendemos que la educación alternativa está dentro de las escuelas públicas, estatales, formales, y también tiene lugar por fuera de la escuela. Entonces nos parece que es un terreno amplio y lo que hace Revo es investigar, promover y llevar el debate en torno al tema. Revo tiene tiene varios objetivos. Podemos sintetizarlo en esas tres cosas de, primero, conocer lo que existe, o sea, hacer un proceso de investigación un proceso de investigación continua en torno a qué es lo que hay diferente a lo tradicional, a lo convencional en educación. Y cuando nos largamos en ese proceso nos dimos cuenta de que no había nadie ocupándose de eso. Ni la universidad, por ahí la academia, digamos, había tomado algunos aspectos, se había concentrado en algunas corrientes pedagógicas, pero había muchas cosas que ni siquiera tenías en cuenta y tampoco ningún otro sector lo había tomado. Entonces lo empezamos a abordar de una lógica de investigación no académica, participativa, colectiva, y eso como fue la primera función de Revo, que todavía está en proceso, ¿no? Pero sí generar un conocimiento que está allá afuera, que no estaba recopilado, no estaba organizado, sistematizado. Ese puede ser un primer objetivo. El segundo objetivo, una vez que uno conoce o empieza a conocer qué es lo que hay, nos dimos cuenta de que las personas querían saber de esto y querían conocer y querían formarse, docentes del sistema tradicional, gente que quería empezar proyectos de educación alternativa, gente que quería desescolarizar a sus hijos, bueno, todo tipo de perfil de personas, pero que necesitaban información. Y que la información que existía estaba o no existía o estaba mercantilizada. O sea, uno tenía que pagar para acceder. Y Revo tiene una posición muy crítica en torno a eso.
Entonces nosotros promovemos espacios de formación autogestivos, gratuitos, organizados por los propios participantes. Y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de 2 años en distintas partes del mundo, ¿no? Y promovemos la lógica de que la gente se encuentre, se organice, más allá de sus títulos académicos, más allá de su posición, digamos, que se encuentre a dialogar, a debatir, a investigar, a formarse en torno a otras formas de educación. Y lo tercero que hace Revo, a partir de como esa cosa que pasa en el encuentro, es que de cierta forma impulsa la generación de nuevos proyectos. O sea, a partir del encuentro de las personas han pasado y sigue pasando de que nacen más proyectos de educación alternativa, de que se potencian, de que mucha gente que dice, che, yo quiero hacer algo diferente dentro de mi escuela, directivos de escuela que dicen, no, yo quiero innovar o quiero cambiar la lógica de la escuela, y bueno, generalmente se encuentra con mucha soledad y lo que ha hecho Revo, lo que venimos haciendo es como en estos espacios de encuentro como potenciar esas posibilidades. Y también gente que no está dentro de la escuela, gente que es crítica de la escuela, también encuentra esos espacios de encuentro y vemos que van naciendo y van tomando forma y fuerza iniciativas de educación alternativa. Así que esos serían como 3 grandes objetivos. Acá, bueno, entre esas actividades que hace Revo a nivel macro, digamos, surgió la propuesta de hacer un ciclo de conversatorios en Tandil que se hizo en conjunto con una experiencia de educación alternativa local, y era un ciclo de debate, de un círculo de estudio, ¿no?, que se organizó en donde vimos diversas pedagogías alternativas, las estudiamos, debatimos sobre ellas y se fue armando de a poco un grupo que tuvo intenciones de continuar, de seguir investigando y charlando sobre el tema y viendo qué es lo que se puede hacer en la ciudad. De ahí surge el nodo local Tandil, que arranca a mediados de este año, de 2015, y ahora, bueno, estamos trabajando, o sea, nos reunimos semanalmente, y en este momento estamos haciendo un ciclo de cine-debate que arrancó ya hace un tiempo, en donde también, o sea, se proponen diferentes películas o documentales que puedan tratar la temática, y debatimos también como para principalmente poder impulsar este tema del cual no se habla tanto y que es necesario, ¿no?, porque creemos en que lo necesario acá es una transformación educativa. De hecho, estamos organizando un evento para vincular distintos proyectos que se piensen a sí mismos desde la alternatividad. Y bueno, eso que acaba de decir Georgina, como sí que los proyectos puedan vincularse y aprender de otros proyectos en este marco, pero no generar un proyecto propio de Revo, me parece. De hecho, la mirada incluso de Revo es una mirada amplia, o sea, acá no es que nos acotamos. La educación alternativa es amplia, si bien se singulariza, son educaciones alternativas, y en esa pluralidad hay un montón de experiencias y de pedagogías diferentes que quizás, o sea, ni siquiera tienen que ver una con otra. Acá desde Revo tratamos de contemplar todas las miradas, más allá de que en nuestras individualidades podamos elegir una en particular, ¿no? Pero acá es amplio, ¿no? Tratamos de investigar y de conectar tanto las experiencias que están adentro como afuera del sistema. Y acá en Tandil hay otra experiencia que es con la que nosotros hicimos el ciclo, que se llama Walala, que ya tiene un poco más de recorrido, tiene 2 años ya funcionando, y a diferencia de este tipo de escuelas privadas o escuelas de pago o de muchas experiencias de educación alternativa, es gratuita y es autogestiva, o sea, se autosostiene, digamos. Y en relación a eso, bueno, lo que decía ella, ¿no?, que Revo no digamos, entre comillas, no discrimina por eso, digamos, así, digamos. Una experiencia puede tener una cuota incluso muy onerosa y ser considerada alternativa. Lo que pasa es que ahí empezamos a ver en qué sentido es alternativa. Evidentemente una escuela o un proyecto educativo que se implica pagar para acceder, es seguramente menos alternativa, o en ese aspecto, digamos, no tiene ninguna crítica al sistema, digamos, establecido. Quizás en términos pedagógicos y didácticos sí tenga una búsqueda diferente. Entonces el entendimiento de Revo al que hemos ido llegando con el tiempo, es que lo alternativo, digamos, se puede dar en diferentes ámbitos. Y por ahora consideramos que con que se dé en un ámbito lo consideramos dentro del recorte de lo alternativo. Entonces en ese recorte entran, por ejemplo, experiencias
educativas que son escuelas súper convencionales, pero que en la forma de gestionar el manejo del dinero, por ejemplo, o la de manejar los salarios, hacen una cooperativa los docentes y lo manejan de otra forma, o tienen otra transparencia que no pasa en una escuela privada con un dueño, y ahí decimos, bueno, es una escuela alternativa, digamos. En la gestión, hay una gestión democrática, por lo menos de la cuestión económica. Quizás en los otros aspectos no tiene nada alternativo, siguen haciendo una escuela con las 4 paredes, las aulas, con los chicos separados por edades y con quizás una didáctica súper vertical. Pero en este proceso de tratar de recortar y encontrar los actores de lo que están tratando de, o que están llevando adelante algo diferente en educación, digamos que es un criterio amplio e incluyente. Y en Tandil particularmente estamos como en esa búsqueda, como decía Eri recién, estamos como en esa búsqueda de tratar de encontrar quiénes están haciendo qué por acá, digamos. Incluso no solamente Tandil, sino en la zona también tenemos como un mapeo, un relevamiento hecho de qué experiencias hay en Olavarría, en Mar del Plata, que también hay un nodo de Rebo, por ejemplo, ahora. Y bueno, en la zona nos interesa, o incluso ya tenemos conversaciones con otras ciudades de querer hacer actividades en conjunto, ¿no? Hacer alguna, que el nodo de Tandil vaya, por ejemplo, a Zulia, y haga una actividad allá para promover allá. Entonces hay una lógica así de ir entrando en diálogo y de no solamente circunscribirse a la ciudad. Pero sí estamos como en ese proceso de mapeo y de relevamiento. Y en ese relevamiento no entran solamente escuelas, eso es muy importante enfatizarlo, sino experiencias de educación no formal también, que hay muchas y eso no las hace alternativas, pero dentro de lo no formal cuando digo no formal digo iniciativas de centros culturales, organizaciones sociales, movimientos sociales, etcétera, etcétera. A veces llevan adelante prácticas que uno diría son contrahegemónicas.